¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Aquí a través de la pantalla de Palenque TV con la posibilidad de llegar a todo el país. Gracias a nuestros cable operadores estamos presentes en Santa Cruz, en Cochabamba, en Pando, en Beni, en todo el territorio nacional. También gracias al satélite Tupac Katari. Vamos a tener dos entrevistas muy importantes en esta edición. Una tiene que ver con los créditos de vivienda, que estoy seguro a usted le va a interesar y mucho. Y también vamos a hablar sobre innovación en los negocios familiares. Eso más adelante. Ahora tengo el grato gusto de saludar a un amigo de Economía para Todos, Franz Huarachi. Él es experto en temas financieros, ligado hace mucho tiempo al ámbito financiero, de la banca. Así que es un gusto saludarte nuevamente, Franz, con una pregunta. Voy donde tú estás. Vamos a hablar un poquito sobre cómo está en la actualidad, al momento, el mercado financiero en relación a estos créditos de vivienda. Nuevamente un gusto. Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por la invitación y bueno, y un gran saludo a tu audiencia, ¿no? Y siempre con mucho agrado poder compartir algunos. En este caso del crédito de la vivienda, lo que sí puedo indicarles es que hay que hablar de dos créditos, ¿no? Que están destinados, digamos, a cubrir o a satisfacer lo que es el techo propio. El crédito convencional de vivienda es el que todos conocemos, ¿no? Son créditos de largo plazo, normalmente entre 20 hasta 25 años, porque son créditos altos para pagarlos con los ingresos que generan mensualmente las personas. Hay otro producto que por la normativa se ha implementado, que es el crédito de vivienda social. Y ustedes dirán cuál es la diferencia entre el crédito de vivienda versus este crédito de vivienda social. El crédito de vivienda social lo que persigue es justamente satisfacer las necesidades de las personas de ingresos medios para abajo, ¿no? Por dos temas. Uno, porque les quiere proveer del techo propio, el sueño que todos tenemos. Luego es el tema de que sea accesible, con una tasa que no supera el 5.5. Esa es una tasa regulada al que pueden acceder todas las personas. Tiene ciertos requisitos que cumplir. Si una persona ya tiene dos viviendas propias, no va a poder acceder a una vivienda social, ¿no? Pero sí a un crédito de vivienda convencional o tradicional. No al de vivienda social, porque el propósito, como les decía, es justamente satisfacer las necesidades con los ingresos que había señalado. Perfecto. Eso es lo que puedo decirte. Más o menos estamos hablando de créditos de vivienda social hasta el 30 de junio, ¿no? De 31.000 millones de bolivianos en números redondos, ¿no? Es una cifra muy importante ya de créditos destinados en el sistema financiero para la vivienda social. ¿Se ha estatizado, se ha quedado paralizado, ha mantenido una dinámica permanente, usual, el acceso a estos créditos? ¿Cómo está en función a la situación social también que vive el país actualmente? Bueno, el crédito de la vivienda tiene un acompañamiento con la economía, ¿no? Al igual que todos los otros créditos. Sin embargo, tiene una tendencia siempre a crecer porque la vivienda es una necesidad que todas las personas tenemos. Hay nuevos matrimonios, hay jóvenes que se independizan y tienen sus ingresos y quieren tener su departamento. Entonces es un crecimiento no muy sostenido. Sí se ha detenido a partir del 2020, principalmente por la pandemia, ¿no? Pero después, por el comportamiento de la economía, no ha tenido, digamos, ese ritmo de crecimiento como el que se ha tenido en los años anteriores, ¿no? Entonces, eso es por la coyuntura. Y otro Ahora, tema que... Adelante, Jaime. sí, perdón, sí quería consultarte con relación a algunos requisitos que se puedan, digamos, exigir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el techo de, sobre todo, este crédito que viene siendo solidario, ¿no es cierto? ¿Hay algún techo en función a qué está? ¿Qué requisitos, Frank? Sí, hay un techo. Para propiedad está establecido en UFDs, no recuerdo el monto
Sin embargo, el equivalente en dólares aproximadamente, porque nos gusta hablar mucho en dólares en Bolivia, el techo para propiedad horizontal es más o menos hasta $120,000. Es decir, la vivienda social te puede financiar hasta punto, ¿no? Que es de propiedad horizontal, por eso se denomina así, hasta $120,000 aproximadamente. Y para a una casa hasta $250,000 aproximadamente. Ahora bien, obviamente todos los créditos, me imagino, están saliendo en bolivianos o hay créditos también que se están ofreciendo en dólares. No, ya desde hace mucho tiempo los créditos están, casi el 100% de los créditos están en bolivianos. Hay muy pocos créditos, si hay alguna institución que la da, ¿no? Pero de las que conozco, ninguna te da préstamos en dólares, ¿no? Y peor en esta época. Ahora claro, todos los créditos son en bolivianos. Cuando hablamos de propiedad horizontal, estamos hablando básicamente de un departamento, ¿no es cierto? ¿Cómo está el mercado inmobiliario? Me imagino que también debes tener conocimiento de aquello. ¿Hay oferta para estos, entre comillas, $120,000, ¿no es cierto? Que obviamente ya tenemos que hacer el cambio a bolivianos, pero ¿hay departamentos para poder adquirir un departamento, digamos, que sea aceptable, lo pongo en estos términos, en estos montos? Sí, la verdad es que sobre todo en el eje central, es decir, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, existen bastante oferta, más bien yo diría incluso quizás una sobreoferta en este momento de apartamentos de estas características para que puedan acceder todas las personas, ¿no? Sí ha disminuido, digamos, la construcción, pero ya, lo que ya se ha construido está todavía en oferta y algunas construcciones que comenzaron, que de construir tiene que hacer aprobar un plano. Entonces, esos metros construidos, ¿no? Digamos, en promedio, en toda Bolivia estaban por los 250,000 metros cuadrados hasta antes de la pandemia. Cayó y ahora estamos más o menos, el registro que tengo del INE a junio es de 150,000 metros cuadrados de planos aprobados, ¿no? Es decir, ha disminuido 100,000 respecto a las pasadas gestiones en metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que construyen es para ofertar justamente la vivienda, ya sea de vivienda social o la vivienda convencional, ya no están construyendo tanto. Y otro indicador, yo les decía dos indicadores, para mí ese es un indicador muy importante, y el otro indicador que veo es el tema de la producción de cemento. De cemento en toneladas métricas ha disminuido del orden de los 4 millones de toneladas anuales, ¿no? Ahora estamos a la mitad, 2 millones de toneladas métricas de producción de cemento. Eso quiere decir que realmente la actividad de la construcción está ha reducido y es lógico por la coyuntura. Claro que sí, porque fíjate que el tema de la construcción, bueno, es un excelente indicador para ver cómo marcha también la economía. Ahora, para yo poder acceder a un crédito, fundamentalmente debo tener un ingreso fijo, puedo acreditar ingresos variables. ¿Cómo puedo lograr ese crédito tan importante, Franz? Ahora, lo bueno digamos, de la política, también del marco normativo que permite mayor accesibilidad al crédito, tenemos que ver dos cosas muy importantes. Antes, el crédito de la vivienda casi estaba destinado en un 80-90% a personas asalariadas, ¿no? Que permanentes, así se llama, más que fijo, digamos, ingresos permanentes o recurrentes por un determinado año. Mínimamente te pedían 1 o 2 años de manera continua, ¿no? Ahora se ha abierto por el tema de la vivienda social y también la oferta y el movimiento del mercado, que es algo muy natural, ¿no? Yo diría el mercado que por la normativa, que las personas que tienen un ingreso, si bien no como dependiente asalariado, pero un ingreso como un trabajador por cuenta propia, lo llamaríamos así, o lo que en algunos lugares se denomina como economía informal, que no es informal, pero
o está, digamos, al margen de los impuestos, pero es una economía, yo la llamaría microempresarial, ¿no? De trabajadores por cuenta propia que generan su actividad, generan su empleo y generan sus ingresos. Estas personas tienen ya la posibilidad de poder acceder a de vivienda, ¿no? Los de vivienda social, incluso los de vivienda convencionales, ¿no? Básicamente, lo único que tiene que hacer una persona para poder acceder a créditos de vivienda, como son créditos de largo plazo, es demostrar sus ingresos son recurrentes de manera continua y al menos por una antigüedad de tiempo de un año o 2 meses para atrás, ¿no? Porque también actividades muy pequeñas es mucho riesgo, digo, y estos créditos son de largo plazo, como les decía, existe un riesgo para poder financiarlas, ¿no? Hay que equilibrar ambas cosas. Pero, en conclusión, las personas que generan sus propios ingresos pueden acceder. Bien, en función de esto que me comentas, ¿cuál es el nivel de ingresos que debería tener? Vamos a ver, simplemente voy a jugar con algunas cifras, ¿no es cierto? Unos 10.000 bolivianos, unos 15.000 bolivianos. ¿Cuánto debería acreditar básicamente para poder acceder a este tipo de créditos? Un análisis, digamos, de una unidad familiar, donde la familia, tanto el esposo o el cónyuge como pareja generan ingresos de 8.900 o 8.000 bolivianos para arriba, estarían, creo, por los plazos y el importe que se tiene en un estándar, tranquilamente habilitados como para poder acceder a vivienda, ¿no? Para un crédito de vivienda. Mucho va a depender del importe que se tiene, ¿no? Ese es más o menos el estándar en función a la tasa de interés, en función a las viviendas que se tienen en el mercado y también en función del plazo, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería mi cuota mensual más o menos en función a estos 8.000, 9.000 bolivianos que tengo que demostrar que ingreso? Más o menos está en el orden del 30% de esos 8.000. 30, 35, hasta 40, va a depender mucho, ¿no? El 30% de 8.000 es, bueno, 1.600. Claro. Si digamos gano 9.000, un 30% serán unos 3.000 bolivianos o hasta 4.000, sí, que correcto. Debería más o menos tratar de acreditar. Los trámites son sencillos, es decir, el dinero se le entrega a alguien de manera expeditiva o hay que esperar. ¿Cuál es el procedimiento al respecto? Yo diría más que sea fácil o difícil. La complejidad del trámite en un crédito de vivienda está en la parte legal, porque muchas veces las viviendas que se quieren comprar no tienen los documentos saneados. Entonces ya es un factor que está fuera del alcance o el control de la entidad financiera y del mismo solicitante, ¿no? Entonces ahí es donde se demora un trámite de vivienda, porque el vendedor de la vivienda o el propietario de la vivienda que la pone en venta no tiene al día sus documentos. Y esos trámites normalmente duran pues bastante tiempo en días, a veces en derecho. ¿Qué instancias? Pero esa es la complejidad. Si todo funcionara bien y todos los documentos estarían al orden y los ingresos también, mejor si son asalariados, es mucho más rápido, y si son trabajadores por cuenta propia, se toma un poquito más de tiempo, pero tampoco, básicamente no debería demorar un préstamo más yo diría en uno de vivienda, 2 semanas hasta el desembolso, o 3, porque la vivienda que uno compra se constituye en una garantía del bien, del crédito, ¿no? Esa es la bondad de este préstamo. Y a veces también en esa tramitación se demora. Por eso yo diría que estos quizás son los créditos que tienen mayor duración en la tramitación, y va a depender mucho el tiempo de la complejidad de los documentos que tengan. Interesante. ¿Y la mora cómo está? Es decir, los que se están prestando estos dineros con estos objetivos, con este fin en realidad, ¿están cumpliendo la gente? ¿Cómo está el mercado en ese sentido? Bueno, la mora tiene que ver no solamente por el producto, tiene que ver la economía que afecta a todos.
Sin embargo, yo hace un momento dije que el crédito de vivienda es un crédito bondadoso, que ahí hay una garantía, ¿no? Es decir, la garantía del inmueble que está coberturando el préstamo hace que este crédito sea menos riesgoso que el resto de los préstamos. Lo último que una persona va a querer hacer es de hecho que cobija a la familia. Entonces, en ese sentido es bondadoso, es un crédito que la mayoría de las personas cumplen. Y es más, algo que no te había comentado, digamos, los préstamos que están otorgados a plazos de 20, 25 años o 15 años son pagados antes de su vencimiento, más o menos en unos 5 años, ¿no? Es decir, el plazo efectivo de un crédito de vivienda no es ese plazo tan largo, porque las personas y las familias lo que hacen en la realidad, y eso hemos visto en cifras, es tratan de pagar de manera más fácil. Para ir culminando ya, Franz, ¿cuáles son los distritos, los departamentos en el país? Sabemos que, por ejemplo, tú también tienes una actividad que contempla a toda Bolivia. ¿Dónde se está prestando más plata a la gente para poder adquirir un bien inmueble de estas características? Está en Santa Cruz, estamos en ese orden, luego está Cochabamba y La Paz, y luego el resto de los departamentos, ¿no? Sucre, Oruro, ciudad como ciudades, ¿no? Porque en el área urbana normalmente no están disponibles este tipo de créditos y la mayor demanda está lógicamente en el área urbana. Esas son las 3 ciudades de mayor importancia en cuanto a la cantidad de créditos que están orientados a la vivienda social, principalmente. Perfecto. ¿Y dónde está la vivienda más cara? Digamos, ¿está en Santa Cruz, en Cochabamba? ¿Dónde se encuentra? Bueno, como vivienda, yo pienso que están en todas las ciudades como vivienda, porque, cada ciudad tiene su zona privilegiada y las viviendas son caras, ¿no? Viviendas. Pero el metro cuadrado, digamos, más caro a nivel, en términos estándares, están, yo te diría, en Santa Cruz, en La Paz y en el Alto, ¿no? Sobre todo en el Alto. Ahora, el metro cuadrado para locales comerciales, la verdad es que está en Santa Cruz y el Alto son los lugares entonces donde el metro cuadrado cuesta más. ¿Quién lo diría? ¿No es cierto? El Alto, que antes era considerada una ciudad dormitorio, ahora, se ha constituido básicamente en todo lo contrario. Franz, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos has dado de adentrarnos en este mundo del crédito de la vivienda, muy importante, por cierto, por todo aquello que nos has graficado y qué requisitos se piden, ¿no es cierto?, cómo hay que cumplir y todo aquello. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, Jaime, y un saludo a toda tu audiencia y con el mayor agrado la próxima vez que me invites para hablar de estos temas, lo realizaré con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces al licenciado Franz Huarachi, un experto, como ustedes han visto, en temas financieros. Él actualmente, por supuesto, que está ligado al mundo de la banca, de la otorgación de créditos, y por lo tanto es palabra autorizada para hablar sobre este asunto. Reitero que tiene que ver con el crédito de vivienda. Entonces, como una suerte de resumen, tiene que acreditarse algo así como unos 9.000 bolivianos de ingresos para obtener hasta unos $120.000. Claro, le van a entregar en bolivianos, ¿no es cierto?, para poder obtener un crédito de esta naturaleza que a usted le pueda servir para adquirir una vivienda. En el Alto y en Santa Cruz, el metro cuadrado, fíjese, construido, está más caro que en La Paz y Cochabamba. También por ahí entonces podemos ver dónde vamos a ir a buscar una vivienda, ¿no es cierto? Obviamente, uno va a comprar en el lugar donde están sus fuentes de ingresos. Pero además nos ha dicho que duran hasta unas 2 semanas, vamos a ver, hasta 3 semanas, el ámbito de legalizar el crédito. Y digo legalizar, no es cierto, porque hay que hacer una compra, una venta, eso lo dejamos a los abogados. Muchísimas gracias nuevamente entonces a Franz Huarachi. Nosotros vamos a esta nota internacional que hemos preparado para esta oportunidad. Tiene que ver con la propuesta económica que están desarrollando los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump.
Tradición de los demócratas, en esta oportunidad liderados por Harris, es siempre apelar a la clase media en Estados Unidos. Ellos quieren fortalecer una vez más esta clase en ese país y por supuesto la oferta va precisamente a este sector. En el lado de Trump, los beneficios son para los que tienen realmente muchísimo dinero. Pero vamos a ver. Tanto Kamala Harris como Donald Trump han prometido utilizar el gobierno para hacer que los bienes y la vivienda sean más asequibles, pero tienen ideas drásticamente diferentes sobre cómo hacerlo. Como candidata tardía, Harris ha estado presentando su programa económico, centrado en la mejora de la clase media. Harris se compromete a dar dinero directamente a los consumidores estadounidenses, ampliando de forma permanente la desgravación fiscal por hijos, incluida una desgravación de $6.000 para los padres con bebés, y a dar una ventaja a quienes compren una vivienda por primera vez, proporcionando una contribución gubernamental de $25.000 para el pago inicial. Harris también ha prometido una prohibición federal de los precios abusivos en artículos de uso cotidiano, incluidos los comestibles. Ha propuesto pagar todo eso subiendo los impuestos a los ricos, es decir, a los que ganan más de $400.000 al año. Por su parte, Trump ha prometido prorrogar sus recortes fiscales que expiran a finales del próximo año y añadir nuevos recortes fiscales para las empresas y eliminar los impuestos sobre las propinas. Muchos de los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato siguen vigentes, pero si es reelegido, ha prometido un arancel generalizado del 20% sobre todos los bienes importados, unos costes que, según los economistas, se trasladarían a los consumidores. Mientras Kamala Harris ha prometido construir más viviendas, Trump dice que liberaría espacio para viviendas, deportando a millones de migrantes que residen irregularmente en Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a dar inicio a este bloque que tiene como propósito fundamental hacer una reminiscencia de los hechos noticiosos en el ámbito económico más destacados. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre cuánto está creciendo económicamente el país. Se ha marcado un nivel de crecimiento, pero ¿este nivel está acorde o en función a nuestras necesidades? Es probable que alguien responda que no. Con todo, se ha brindado esta información que marca que al menos tenemos algo más de dinero en función a esa relación de cuánto compramos de afuera y cuánto exportamos. Estos son los datos que se han brindado de manera oficial. Bolivia creció en 1,31% en el primer trimestre de esta gestión. Las actividades económicas que mostraron mayor variación positiva de enero a marzo de este año fueron los servicios y construcción. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia registró un crecimiento económico de 1,31% en el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. La entidad destaca esta cifra ya que actualmente Bolivia no está al margen del contexto internacional de crisis sistemática que ha desacelerado la actividad económica a nivel mundial debido al rebrote de problemas inflacionarios y endurecimiento de las condiciones financieras, así como los efectos del cambio climático que han afectado negativamente al ciclo productivo de todos los países. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, de enero a marzo de 2024, las actividades económicas que mostraron mayor variación positiva fueron los servicios y la construcción. En los servicios básicos destaca el crecimiento del 8,67% en electricidad, gas y agua, principalmente impulsado por el incremento del 9,77% de la producción de energía eléctrica. El sector de otros servicios creció 7,03% debido al aumento en servicios domésticos y servicios comunales, sociales y personales, con tasas de 10,54% y 8,89% respectivamente. Por su parte, la actividad de construcción registró una variación del 6,38%, impulsada principalmente por el mayor flujo de ventas de cemento, que mostró una variación de 7,42% en el periodo, debido a una gran medida al mayor dinamismo del sector público en comparación al sector privado. Por el contrario, en el mismo periodo, la industria manufacturera registró una variación de menos 2,90% debido a la contracción de la actividad de la industria de alimentos en un menos 5,51% de manera más específica, por el retraso de la campaña agrícola ocasionada por los efectos climáticos. Uno de los problemas sociales, económicos más importantes que se vive, sobre todo en Oriente, es el asunto ligado a los avasallamientos, que han ido en crecimiento, reitero, en Santa Cruz fundamentalmente, que ha generado una serie de problemas
pero que también ha tenido una serie de respuestas desde el ámbito de la seguridad gubernamental. Veamos. Como institución lo hemos hecho la representación de que mientras no hayan sentenciado los avasallamientos van a seguir. Entendemos de que hay una ejecución el día de ayer de un predio que se ha desalojado, estamos a la espera de la información y creemos que esto se va a parar en el momento de que hayan sentencia a las personas que son dueños de lo ajeno. Realmente a estos avasalladores tienen que estar tras la rea, pero con una sentencia, no con un arresto de 24 horas. Es por eso que se sigue aumentando, pero creo que la policía está cumpliendo con el rol de ir a desalojar. Lo que necesitamos es que los jueces y los fiscales terminen dejándolo tras la rea con una sentencia. De que le han robado baterías, arranques de la maquinaria. En este momento que hay fuego, ¿cómo vas a poder combatir si a la maquinaria la están desmantelando prácticamente como un deshuesadero? O sea, es increíble que haya delito tras delito. La carencia de dólares ha llevado a la actual administración a liberar algunos productos al mercado, pero también a tratar de bajar los niveles arancelarios de estas industrias que se han visto afectadas por la falta de dinero. Claro, se están empleando mecanismos de la economía liberal, como se suele decir, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que dar respuestas y hay que dar soluciones. En el tema farmacéutico, fíjese usted que va a haber arancel cero para poder traer insumos fuera de nuestro país, hacia Bolivia, para poder seguir teniendo un movimiento expectable en función a esta industria. Veamos. Que hoy día en el gabinete se han aprobado dos medidas importantes que consolidan esta coordinación con el sector privado. La primera es la reducción de aranceles de importación para la industria farmacéutica. Ustedes saben que el país es un importador de insumos para fabricar medicamentos. Los mismos se han encarecido por los costos que están surgiendo en el comercio internacional, el incremento de los fletes, y para aliviar este incremento de estos insumos importados, el gobierno nacional ha tomado la decisión de reducir el arancel vigente a cero, para que esta importación esté vigente en términos de insumos para la industria farmacéutica hasta el 31 de diciembre de la presente gestión. La reducción de los aranceles para la importación de insumos y de materia prima para la industria farmacéutica, coordinada con los representantes de Cifabol, es una demanda de alta necesidad y va a permitir enfrentar el riesgo de encarecimiento de la producción de medicamentos que puede afectar transversalmente a toda la población. Es un gran acierto que los primeros resultados tengan que ver con esta necesidad. El segundo que también queremos anunciar es la creación de la ventanilla única de comercio exterior, que tiene la finalidad de utilizar una plataforma tecnológica moderna y reducir también tiempos y procesos para la agilización del comercio internacional, comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones, y de esta manera también facilitar el flujo de comercio para el sector privado como también para el sector público. Entonces, respecto a la creación de la ventanilla única de comercio exterior, se trata de un proyecto analizado por muchos años que ahora se concreta y que no solo beneficia al sector empresarial, sino que aporta a la política de exportación, permitiendo la coordinación, agilización de trámites, interoperatividad y facilitación de procedimientos de uno de los sectores fundamentales de la economía. Vamos a continuación a esto que se estaba esperando desde marzo, y decimos desde marzo, aunque el trabajo, no es cierto, se ha prolongado en el transcurso de estos meses. Tiene que ver con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, que nos ha marcado que somos algo más de 11.300.000 almas en este territorio, bolivianos que habitan en este nuestro país, que por supuesto ha generado una serie de polémicas.
Con todo, los datos están ahí, ya se han presentado y desde el ámbito gubernamental se dan por muy válidos. Según el conteo poblacional del Censo de Población y Vivienda de marzo de este año, Bolivia tiene 11.312.620 habitantes y Santa Cruz es el departamento que más creció y es el más poblado con 3.115.386 habitantes. En Bolivia, al 23 de marzo de 2024, somos 11.312.620 bolivianas y bolivianos, de los cuales 3.115.386 corresponden al departamento de Santa Cruz, siendo el departamento de mayor crecimiento poblacional en términos relativos y absolutos con relación al anterior censo. Un crecimiento de 457.000 personas en este periodo, siendo este crecimiento superior en un 50% al registrado por el segundo departamento más poblado, que es La Paz, que registra 3.022.000 habitantes. El director del INE explicó que la distribución de población por departamento es la siguiente. Posee 2.005.000 habitantes, Potosí 856.000, Chuquisaca 600.000, Oruro 570.000, Tarija 534.000, Beni 477.000 y Pando con 130.000. Destacar y enfatizar que por primera vez en la historia, en un censo de población y vivienda oficial, estadística oficial, Santa Cruz es el departamento más poblado de nuestro país y de mayor crecimiento en términos absolutos. En tanto, el presidente Luis Arce, mediante sus redes sociales, destacó la presentación de los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2024, el más moderno, participativo y transparente en la historia de Bolivia. Nos habíamos comprometido a hacer un censo altamente técnico y con resultados de esa misma naturaleza, y hoy estamos entregando esos mismos resultados tal cual nos habíamos comprometido. Tenemos a varios organismos internacionales que están avalando las cifras de nuestro Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que revelan que el trabajo que hizo nuestro Instituto Nacional de Estadística cumple absolutamente todos los parámetros técnicos y la calidad del censo ha sido ponderada en diferentes medios de comunicación y también dentro del Consejo Nacional de Autonomías, donde han estado presentes invitados especiales de la UNFPA que han dado también ese aval ante todas las autoridades que están presentes hoy en nuestro Consejo Nacional de Autonomía. Luego de 12 años, Bolivia encaró en marzo pasado un censo de población y vivienda transparente, moderno, participativo, que fue avalado por importantes organismos internacionales. La cantidad de personas que se inscribieron como voluntarios censistas alcanzó un histórico récord de 879.461. El miércoles pasado se informó que la Comisión Internacional de Alto Nivel valoró de altamente positivo el proceso técnico de recopilación y análisis del conteo poblacional que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas mediante el empadronamiento nacional. Reitero, ha habido descontento en algunos casos, en otros se ha confirmado alguna realidad, ¿no es cierto? Santa Cruz es el departamento y Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, que reclama que no haya respondido a sus expectativas en torno a la cantidad de población. Esperaban los cruceños ser 4 millones y por supuesto la cifra ha sido inferior a aquello. Algo similar ha pasado en la ciudad del Alto, que es una de las ciudades que más ha crecido. Así que veamos cuál es el criterio que se maneja en el Alto. Alteños disconformes con resultados del censo. El exdirigente de la COR, Roberto de la Cruz, asegura que los datos no cuadran y sugiere realizar una auditoría. Nos han dejado pasmados.
pasmados porque no esperábamos este resultado, toda vez que el Alto se tenía previsto superar los más de 1 millón de habitantes y ahora solo tener más de 800.000 no cuadra, eso es real nomás. Pero los de Santa Cruz, sí. ¿Por qué? Porque los de Santa Cruz, ellos mismos han hecho campaña de que no se hagan censar, no abran sus puertas. Ahí está el resultado. Pero en el tema de El Alto y de La Paz y a nivel nacional, no cuadra. Y por tanto yo sugiero que de diferentes departamentos pueda existir dentro o en mérito del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, tener respuesta oportuna del Estado, se puede conformar comisiones y luego hacer la verificación técnica en el INE, finalmente conocer una auditoría. Si está todo bien, no se puede discutir más allá, pero si algo pasó, entonces hay que hacer rectificaciones respectivas, pero por el momento nos ha dejado completamente paso. Muchísimas gracias, amigos. Entonces cerramos aquí este resumen con los hechos noticiosos en el ámbito económico más importantes de esta semana informativa que concluye. Vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos importante entrevista con un destacado profesional, experto en empresas, pero en innovación empresarial, que esté hecho ligado, por ejemplo, a una actividad familiar, a un negocio familiar. Así que estoy seguro que esta entrevista le va a interesar. La pausa y volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Como le habíamos anunciado al inicio de este programa, vamos a tener una importante entrevista con un experto en temas de innovación en los negocios. El tema que les proponemos a continuación y también a nuestro entrevistado es hablar sobre innovación en los negocios familiares. Para ello hemos convocado, reitero, a un experto en estos asuntos, David Limpias, con quien ya tengo el gusto de compartir pantalla. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Economía para Todos. Quisiera consultarte, agradeciéndote una vez más, ¿qué podemos entender por innovación? Un saludo. Hola Jaime, un saludo también para ti, gracias por la cobertura. Bueno, la innovación es básicamente hacer algo nuevo, puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser un modelo de negocios que sea novedoso en el mercado, pero que tenga también un fin, ¿no es cierto? Si hablamos de negocios, el fin sería comercial, algo que sea útil no solamente para nosotros, sino también para el mercado. Perfecto. Ahora, obviamente, las ideas están en muchos casos flotando en la nube, como alguien podría decir. ¿Dónde podemos nosotros lograr una aproximación a esto que puede ser tendencia, inclusive en función a mejorar nuestra oferta en productos o servicios? Bueno, las fuentes son diversas, Jaime. Puede estar en el mismo mercado, puede salir la idea de los clientes, puede salir del equipo de trabajo, puede salir de alguna observación que hayamos hecho, observando precisamente el mercado, viendo cómo se comportan los clientes o los consumidores. Puede ser, nos podemos inspirar en la idea de la competencia. Puede ser que surja un nuevo conocimiento que nos permita innovar en nuestro producto o servicio o en el proceso de fabricación o de distribución. Las ideas pueden venir de diferentes lugares. Hay algunos buscadores, por ejemplo, en la red, ¿no es cierto?, que nos puedan facilitar esto. Bueno, Google es el que más se utiliza, ¿no?, aquí en Bolivia. Sí, se puede utilizar el buscador, ¿no?, para ver ideas innovadoras, pero yo pienso que lo más importante es estar en contacto con el mercado, ¿no?, con nuestro mercado.
nuestros clientes y el mercado en general y ver qué es lo que ellos están necesitando o están esperando del producto o del servicio. Entonces, es importante tener un contacto directo con el mercado para ver qué está faltando y de qué manera nosotros podemos innovar en el producto o el servicio. Excelente consejo, ¿no? Estar muy en contacto con el mercado para ver necesidades, tendencias, en fin, en función a esto. Entonces, ¿cómo se puede innovar en un mercado altamente competitivo? Me pongo a pensar, por ejemplo, imagino el ámbito de la gastronomía, ¿no? Que en La Paz, en varios distritos, se ha constituido en un negocio muy importante. ¿Cómo innovar entonces en función a toda esa oferta que ya existe? Bueno, es importante en gastronomía tener propuestas novedosas, nuevas, ¿no es cierto? En lugar de ser más de lo mismo, tratar de innovar ya sea en el producto como tal, en los platos, los platillos, puede ser también en el ambiente, puede ser en la forma como yo presto el servicio, puede ser también, por ejemplo, algún concepto distinto de restaurante, los famosos restaurantes temáticos, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras para innovar en gastronomía que pueden ser no solamente en el producto como tal, ¿no? Sino en el proceso de servicio del producto. Por ejemplo, la gran innovación que fue en su momento McDonald's fue porque simplemente, o sea, eran hamburguesas, solo que eran hamburguesas sencillas, simples, y se preparaban al momento, ¿no? A diferencia de los restaurantes tradicionales, en el que tenías que sentarte, pedir, que llegue el mesero a hacer tu pedido, te lo preparaban y tardaron unos, no sé, 20 minutos tal vez, hasta que el plato esté la hamburguesa, en este caso, esté en tu mesa. Pero McDonald's innovó completamente primero al establecer una estandarización en su proceso de elaboración de las hamburguesas, ¿no? Entonces tenía un menú limitado, con opciones limitadas. O sea, uno tenía la opción de escoger qué tipo de hamburguesa quería, y el proceso tenía que ser muy rápido, ¿no es cierto? Tenía que pasar por el mismo layout del restaurante, de la cocina del restaurante, tenía que estar diseñado para que el producto pase por las diferentes etapas de producción y salga lo más rápido posible. Además del autoservicio, ¿no es cierto? No hay mesero que vaya y te atienda, sino que más bien tú haces el pedido, pagas y esperas a que te entreguen el producto en el mismo counter, ¿no? Entonces, esa es una innovación no tanto en el producto como tal, pero sí en el proceso de seducción. Entonces, hay diferentes maneras de innovar. Entonces, en ese sentido, para unir ya, concretizando algunas de las claves que nos estás ofreciendo, es estar atento al mercado, pero en función a las necesidades del mismo mercado, de nuestros clientes. De repente también la innovación puede estar en la personalización del producto y servicio, ¿es así? Puede ser también, puede ser un producto que sea personalizado para el cliente, ¿no? Que obviamente tiene un mayor costo y por tanto un mayor precio, pero puede ser una forma de innovar también. Ahora, innovación versus conservación. Hay algunos empresarios que dicen, no, está funcionando todo bien, está perfecto el negocio, ¿para qué vamos a innovar? ¿Qué le podrías decir tú a este empresario, microempresario, si tú quieres? ¿Hay que innovar permanentemente o definitivamente, si están funcionando las cosas, mantenerlas? ¿Qué nos dices? El tema es que el mercado es dinámico, no es estático, ¿no? Entonces, si nosotros como empresa o como microempresa no innovamos, alguien más lo va a hacer. Pues alguien va a sacar algo innovador, algo nuevo al mercado, y va a tener una ventaja respecto a los demás. Y si queremos competir de igual a igual, tenemos que... muchas empresas hacen después lo mismo que hace el líder del mercado, ¿no es cierto? El que
introduce estas innovaciones que muchas veces son disruptivas. Entonces, si esperamos, vamos a estar siempre un paso atrás. En cambio, si innovamos, vamos a estar un paso adelante. Entonces hay que marcar un nivel de proactividad. Esta proactividad es temporal, es decir, de aquí a 15 días voy a innovar, de aquí a un mes, o cuando siento, o vamos a emplear este término, mi olfato empresarial me dice que ya es momento de cambiar, así sea de un día para el otro, ¿hay que hacerlo? Primero, la innovación no es un proceso tan sencillo, ¿no? Requiere analizar el mercado y ver qué es lo que está aconteciendo con los clientes, con la competencia, cómo están cambiando sus necesidades o expectativas. Y no es tan rápido. Depende obviamente mucho del rubro, pero hay rubros que son muy dinámicos. Por ejemplo, el de tecnología es súper dinámico, ¿no? Si tú ves el tema de teléfonos móviles, cada año sacan un modelo nuevo y están con alguna tecnología nueva o alguna característica innovadora en el celular o en el servicio que prestan a través de sus apps, qué sé yo. Entonces el proceso es continuo. Yo diría que hay que innovar cuando existe la oportunidad de innovar y cuando vemos que el mercado está cambiando y que podemos introducir algo nuevo, innovador. Ahora bien, hay que innovar, digamos, en función al producto en sí como tal o a la experiencia que puede tener nuestro cliente al aproximarse a nuestro producto o nuestro servicio. Se puede innovar en diferentes cosas, se puede innovar en el producto o en el servicio, se puede innovar en los procesos para fabricar este producto o para brindar el servicio, se puede innovar en el modelo de negocios, transformar el modelo de negocios. Un ejemplo de esto es Uber, ¿no es cierto? Que entró con un modelo de negocio totalmente distinto. Como sabes, Uber no es dueño de ningún vehículo, pero innovó en el rubro de transporte sin tener ni un solo vehículo, con una aplicación, ¿no es cierto? Conectando conductores con pasajeros. Entonces, se tiene que ver mucho el mercado, ¿no? para poder innovar y se puede innovar ya sea en el producto, servicio, modelos de negocios, procesos, etcétera. En función de aquello, debo tener, vamos a ver, un presupuesto establecido o en función a la ocasión debo presupuestar. ¿Cómo manejo esto en función a mis recursos, a mis ingresos? ¿Debo ser muy arriesgado? Lo ideal es tener, sobre todo ya en empresas grandes, tener un porcentaje, ¿no es cierto?, determinado que vaya directo a la gestión de la innovación. Es decir, tener un presupuesto determinado para ir buscando estas nuevas opciones o nuevas características o nuevos productos o servicios, porque dependiendo también de la industria, normalmente tiene un costo innovar, porque se necesita muchas veces de investigación y desarrollo. Por más pequeña que sea la característica, necesitamos probarla, ¿no es cierto? Necesitamos construirla o fabricarla y probarla, y por lo tanto, si no tenemos los recursos, no lo vamos a poder hacer. Entonces las empresas necesitan establecer un presupuesto, digamos, un porcentaje. Un método es tener un porcentaje definido de las ventas o de las utilidades que sea destinado a la innovación. Mucho se habla en estos tiempos de este concepto, ¿no es cierto?, que ya tiene sus buenos años, el tema de la responsabilidad social empresarial. Así sea un negocio grande o un pequeño, esto puede ayudar a innovar, es decir, ligarme, por ejemplo, a mi comunidad, si tengo un restaurante o si vendo otro tipo de servicios. ¿Puede ayudar en la innovación la responsabilidad social empresarial? Bueno, son conceptos distintos, ¿no? La responsabilidad social empresarial está más enfocada al impacto que tiene una empresa en la sociedad, que se busca que sea obviamente positivo. Esto quiere decir que no
por ejemplo, reduzca su contaminación al medio ambiente, a la tierra o al agua, o se ocupe, por ejemplo, de tener un impacto positivo en la sociedad a través de, qué sé yo, devolverle algo a la sociedad de las utilidades que tiene. Innovación es un tema que no está tan ligado a la responsabilidad social empresarial, ¿no? Obviamente, puedo ver maneras de hacer responsabilidad social empresarial de manera innovadora, pero el foco de un negocio debe concentrarse en innovar en productos, en servicios, en procesos, en innovar su modelo de negocios. Y si se puede hacer otras cosas interesantes, pues bienvenido. Excelente, sí te hacía esta pregunta porque, bueno, algunos confunden precisamente estas dos situaciones, las tratan de mezclar y por ahí de repente hay una pérdida de tiempo en función a lo que se hace o una pérdida de recursos. Para ir finalizando ya, David, algunos consejos, claves del éxito para innovar que puedas comentar con nuestro público. Bueno, yo pienso que el principal consejo es estar muy atentos al mercado, tener este contacto, nunca perder este contacto directo con el cliente, aprovechar también al personal que está en contacto con el cliente para saber qué es lo que necesita o qué es lo que le gustaría al cliente que la empresa ofrezca. Y por supuesto, no esperar a que otra empresa de la competencia dé el primer paso, ¿cierto? Sino estar siempre empujando al personal nuestro para idear cosas nuevas, ¿no? Para idear productos o servicios o procesos innovadores en nuestro negocio. Excelente. Con esas claves, podríamos decir, para hablar en plural, entonces seguramente es muy probable que nuestro negocio vaya avanzando, que vaya mejorando y por supuesto lo que se quiere es tener más ingresos. David, muchísimas gracias por estos consejos. No es cierto que estoy seguro a la gente le va a importar mucho porque hoy en día mucha gente está dedicando al ámbito de la gastronomía, ¿no es cierto? Otro tipo de servicios como el transporte público inclusive, así que ahí de repente hay que generarle este motor para seguir avanzando. David, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jaime, por la invitación y bueno, estamos en cualquier momento prestos a abrir otra entrevista. Excelente, muchísimas gracias. Le decimos a David Limpias, un experto en temas empresariales, en este caso ligados a la innovación. Innovación, reitero, que puede servir como este motor para seguir avanzando, ¿por qué no en espiral, no es cierto?, en lo que hace a nuestra actividad. Muchísimas gracias, entonces le decimos a David y nos quedamos con este consejo fundamental que nos ha dado. Hay que estar muy atento a lo que el mercado nos está proponiendo como necesidad para en función a aquello, por supuesto, tener toda la posibilidad de responder a esa necesidad con réditos y utilidades para nosotros. Vamos a continuación al panorama internacional de la información. Hablemos de lo que está sucediendo en Ecuador. Fíjense, un país que junto a otros, ¿no es cierto?, el caso de Venezuela, Colombia, bueno, Ecuador le está poniendo un alto a la industria petrolera, sobre todo aquella industria petrolera que está arruinando el planeta, ¿no es cierto?, que tiene un serio impacto en la biodiversidad. Veamos lo que están haciendo los ecuatorianos en este tema. Ecuador certificó hoy el inicio del desmantelamiento del pozo petrolífero Ispingo B56 en la reserva amazónica del Yasuní. Este es el primer paso del gobierno para acatar el cumplimiento de la consulta popular de hace un año, en la que la población ecuatoriana decidió por referéndum prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, esta área de la Reserva de la Biosfera, en la que viven varias comunidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario, cuenta con otros 246 pozos productores que continúan activos y que producen 50.000 barriles de crudo al día. Hace apenas una semana, colectivos indígenas y ambientalistas protestaron ante el Ministerio de Energía en Quito para exigir el cumplimiento del mandato popular.
El gobierno había dado muestras de querer aplazar la suspensión de la actividad petrolífera en la zona y los expertos se muestran preocupados ante informaciones de nuevas perforaciones. El Tribunal Constitucional de la Nación dictaminó el año pasado que la empresa estatal Petroecuador debía retirar la infraestructura en la zona en el plazo de un año. Ahora, las autoridades han dado el primer paso, aunque ya han dicho que el proceso tomará mucho más tiempo, hasta 5 años. Recta final de Economía para Todos. Amigos, en esta edición hemos hablado de un asunto muy pero muy importante, como ustedes han podido ver hace instantes, la innovación en negocios familiares. Cómo hay que ser proactivos, creativos y no esperar plazos y, si hay la posibilidad, tener algo de presupuesto para que usted pueda desarrollar toda esta actividad. Es muy importante innovar en todo tipo de negocios, sean estos pequeños o sean ya empresas grandes. Innovar, ahí está la clave. Pero también hemos hablado del crédito de vivienda, cuáles son los requisitos que usted debe cumplir para acceder a este crédito. Más o menos sus ingresos tienen que ser en el orden de los 9,000 bolivianos. Se ha abierto la banca fundamentalmente a entregar créditos también a personas que no tienen un empleo fijo, no es cierto, pero que tienen alguna actividad comercial. Hay que acreditar los ingresos para poder obtener este tipo de créditos. En Santa Cruz y en el Alto se nos ha dicho que están los departamentos, las casas más caras actualmente en Bolivia. Pero los trámites también pueden resultar relativamente sencillos. Así que, bueno, con estos consejos, estoy seguro que usted va a poder tomar algún tipo de decisiones en función a lo que se quiere en su futuro. Porque, bueno, casa propia todo el mundo quiere tener, ¿no es cierto? Quiero agradecerles fundamentalmente por su deferencia con Economía para Todos, con estos temas que nosotros buscamos, tratamos, que le lleguen a usted, a su economía particular, a sus finanzas personales, para que tome decisiones, para que siga algún camino, para que cumpla alguna actividad. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.